Aleluya. Muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Como cada miércoles, como cada sábado, estamos compartiendo a través de la plataforma del Facebook un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje en el cual vamos a estar compartiendo y desarrollando en esta hora para que poder alcanzar a todos aquellos que van a estar viendo y escuchando este mensaje. Que podamos enfocarnos en esta mañana, en este miércoles 22 de julio del 2020, aquí en Buenos Aires, en Quilmes, en Barrio La Paz, transmitiendo a través de la plataforma del Facebook, de las redes sociales, para poder alcanzar todas aquellas almas en este tiempo que están, ¿sí? que están necesitadas de Dios, que están en este tiempo queriendo conocer a Dios, o en este tiempo aquellos que han estado en el camino del Señor y se han apartado. Este es el momento, esta es la oportunidad para que usted pueda volver al Dios y pueda conocer al Señor. Amén. Yo le animo en esta mañana que usted pueda estar conectándose a través de esta plataforma, que lo pueda compartir en su grupo de Facebook, en sus muros, en sus redes sociales, en sus WhatsApp, que podamos alcanzar la gran mayoría de almas posible en este tiempo, porque estamos, amados, en el final de los tiempos. Ya estamos a horas, por así decirlo, en lo espiritual, de ocurrir un evento en manera mundial, ¿sí? Sin precedentes, que nunca ha pasado, pero va a ocurrir, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Eso es inminente, está pronto a ocurrir, las señales están, los tiempos se están cumpliendo, ¿sí? Y la iglesia más que nunca tenemos que estar comunicando la palabra de Dios. Más que nunca la iglesia tiene que estar haciendo el trabajo para el cual el Señor Jesucristo, ¿sí?, mandó a hacer. Amén. Yo le animo en esta hora a que usted pueda estar conectándose, que usted pueda estar conectándose con el cielo, ¿sí? Conectándose con el Padre a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo en los corazones, podamos establecer, ¿sí? Establecernos como casa de Dios, ¿sí? Como casa de Dios, para que el Espíritu Santo pueda morar en su vida y en mi vida, para que Él haga la obra, para que Él transforme, ¿sí?, nuestra vida, para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida para prepararnos para ese evento, para irnos con el Señor, ¿sí? Este es el tiempo para que usted ordene lo que está desordenado. Este es el tiempo para definirse. Este es el tiempo para tomar el toro por las astas, ¿sí?, por así decirlo, y ser en este tiempo definido. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Si va a obedecer a Dios, si va a acudir a Dios, o va a seguir viviendo en este mundo de oscuridad, de tinieblas, que está pronto a ser juzgado por el Señor una vez que la iglesia sea arrebatada. Amado, este es el tiempo para que usted empiece a pensar, ¿sí? Usted es un hombre, una mujer que Dios le dio un raciocinio, ¿sí? Le dio una mente, un pensamiento, ¿sí? Pero si usted en ese pensamiento, en esa mente, no está enfocado, ¿sí?, no está enfocado en el Señor y en la palabra de Dios, en este tiempo puede llevar a quedarse aquí en el mundo, en la tierra, o incluso hasta perder la salvación. Amén. Los mensajes de los días miércoles estoy compartiendo sobre la salvación, ¿sí? Porque es importante entender que la salvación es pura y exclusivamente de Dios, ¿sí? De Dios. No es un invento de la iglesia, no es un invento de algún hombre, es pensado por Dios, ¿sí?, de la eternidad, un plan eterno de parte del Padre. Amén. A través de Jesucristo, a través de Jesús, Él nos da la oportunidad y la posibilidad de arreglar las cuentas con el Señor, ¿sí? Usted y yo hemos sido destituidos de la gloria de Dios por culpa del pecado, por culpa de vivir dándole la espalda a Dios, ¿sí? Entonces el Señor tuvo que
tomar esa decisión de enviar a su Hijo, a Jesucristo, ¿sí? A este mundo, para que nosotros, ¿sí? Nosotros, los hombres y las mujeres, podamos volver al lugar de donde salimos, que es del Padre. Entonces, a través de Jesucristo podemos volver, ¿sí?, a encontrarnos con el Padre, pero primero tenemos que hacerlo primero, ¿sí? Primero tenemos que aceptar el plan de salvación, aceptar a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador, ¿sí? Reconocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario como la justicia de Dios para nuestra vida, ¿sí? La justicia de Dios que fue allí sentenciada. Todos nuestros pecados, nuestros delitos, nuestros fracasos, nuestra desobediencia, nuestra vida alejada de Dios, fue a parar a la cruz de Jesucristo. Fue a parar a su cuerpo, dice la palabra, que Él fue molido allí en la cruz del Calvario, que allí fue, ¿sí? Se hizo una sola llaga por nosotros, fue allí a la cruz a pagar por cada uno de nuestros pecados, se hizo pecado, cuando Él nunca pecó, cuando Él nunca hizo algo inadecuado. Él tomó nuestro lugar, tomó mi lugar por mí y por usted, para que podamos alcanzar la salvación. Así que vamos a orar en esta mañana para que podamos entender el mensaje que hoy quiero explicarle y enseñarle, para que usted pueda ser parte del plan eterno de Dios. ¿Sí? Y vamos a entender en esta mañana que no solamente el Dios nos salvó para irnos con Él o no irnos al infierno, sino porque hay algo que hacer aquí en la tierra, ¿sí? Antes de que venga el día del Señor, ¿no? Antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que seguir trabajando en el plan eterno de Dios para complacerlo a Él, ¿sí? Solamente complacerlo a Él. Acá no estamos complaciendo a ningún hombre, a ningún sistema, a ninguna organización. Estamos complaciendo, ¿sí?, como hijo de Dios, como siervo de Dios, al Dios Altísimo. Así que yo le animo en esta mañana a que usted esté enfocándose en el Señor, que usted empiece a abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y empezar a ver y a escuchar lo que Dios le quiere hablar esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por este día que nos has regalado, Dios mío, para poder disfrutarlo. Señor, en estas primeras horas de la mañana, sabemos que tú nos permites, Dios mío, abrir nuestros ojos y poder contemplar un nuevo día, de poder tener esta oportunidad, Señor, de poder acercarnos al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro, para poder correr en medio de unas dificultades, poder saber que allí tú nos estás esperando, no solamente para sacarnos de las situaciones, sino para confortar nuestro corazón y para alentarnos a seguir adelante. En esta mañana yo te pido que bendigas, Señor amado, a todos aquellos que van a estar viendo y escuchando esta transmisión, y aquellos que van a estar viéndolo después, más luego o más tarde, Señor amado, y todos aquellos que van a estar viendo este mensaje. Que tú hagas la obra que tengas que hacer en nuestra vida. Que tú, Espíritu Santo de Dios, seas el que convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que cada uno, Señor amado, podamos arreglar cuentas con el Padre a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor amado, en este tiempo a ser entendido. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a abrir los oídos y los ojos espirituales, Señor amado, para entender tu consejo, para entender tu palabra, para que podamos ponerla por obra y para que podamos ver la mano poderosa tuya obrando de manera sobrenatural sobre la iglesia, sobre nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaro en esta mañana sanidad a aquellos que están enfermos. Por la llaga de Jesucristo han sido curados. Declaro sobre aquellos que están atados, sean libertados en esta hora. Declaro en aquellos que están encarcelados en alguna situación. Hoy declaro sobre ellos la libertad.
de poder salir de esas situaciones y poder ver tu mano poderosa, Señor. Obra con poder en aquellos que están ciegos, que recuperen la vista, aquellos que están sordos, recuperen el oído. En el nombre de Jesús, aquellos que están paralíticos, que están paralizados, que hoy empiecen a movilizarse, que hoy empiecen a ir corriendo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Obra con poder, Dios mío. Si hay alguno que está muerto espiritualmente, hoy resucite por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios que va a ser impartida por este medio. Padre, en el nombre de Jesús, envío tu presencia, Espíritu Santo, a cada vida. Envío tu presencia, Espíritu Santo de Dios, a cada hogar, a cada persona que va a estar viendo y escuchando este mensaje poderoso de parte tuya. Gracias por esta hora, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por esta oportunidad de poder acercarnos a ti. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra y te damos toda la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Saludo y bendigo en esta mañana a todos aquellos que estén conectándose. Yo no puedo ver, no sé por qué todavía no puedo ver en vivo quienes están abajo, ¿no? Los comentarios, pero yo después los voy a chequear y los voy a contestar. Así que yo le animo a que usted esté participando, ¿sí? Esté participando de este momento, que usted pueda, para estar orando, su nombre, su apellido. Sí, aquí nosotros estamos aquí en Quilmes, en provincia de Buenos Aires, Argentina, precisamente en el barrio La Paz, donde el Señor nos está estableciendo en esta tierra en la cual Él nos quiere plantar y nos plantó. Amén. Yo le animo en esta mañana a que usted pueda enfocarse, ¿sí?, en este tiempo con el Señor. Amén. Estamos agradecidos al Padre porque el día de ayer martes, todos los días martes, comenzamos a transmitir a través de la radio, aquí Open Radio Quilmes, 103.5 la FM. Estamos haciendo el programa radial de 10 a 11, El Verbo de Vida. Yo le animo a que usted pueda ser parte de ese tiempo con nosotros, acompañarnos en la transmisión, que usted pueda también llamar, mandar su mensaje de texto, ¿sí?, para poder orar por su necesidad y también para que usted pueda encontrar también palabra del Señor. Amén. Así que yo le animo a que los días martes, por medio de la radio, ¿sí?, le puedo repetir, Open Radio Quilmes, FM 103.5, ¿sí?, los días miércoles, los días sábados, estamos transmitiendo vía Facebook, ¿sí?, por esta plataforma de las redes sociales, ¿sí?, transmitiendo también palabra de Dios. Amén. Estamos activos en el Señor, gracias al Padre. Estamos haciendo el trabajo que nos mandó a hacer, que es comunicar su palabra, es hablar de lo que Él dijo, ¿sí?, y lo que Él está hablando. Amén. Estamos bajo la cobertura de nuestros pastores y apóstoles, ¿no? El pastor Jairo y la pastora Gabriela Muñoz, de la Casa Apostólica Emmanuel de la ciudad de Mendoza. Estamos bajo su cobertura allí. Pertenecemos a la Red Apostólica Emmanuel, del apóstol Hugo Héctor Pacheco, ¿sí? Así que no estamos aquí abandonados o solos, sino que hay un equipo atrás nuestro apoyando y sabiendo que estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Amén. Así que le animo en esta mañana, le animo a este tiempo, que usted pueda ser parte de nosotros. Nosotros somos Ministerio Apostólico Padre de Multitudes, en el cual queremos alcanzar, ¿sí?, esas multitudes para el Señor, ¿sí?, que esas multitudes puedan subir al Padre, que esas multitudes de almas que están en este tiempo, ¿sí?, aquí en Buenos Aires, en Quilmes y en todo el país, en toda la nación y por qué no, en todo el mundo, cada vez que nos está viendo por el Facebook, pueda encontrar a Jesucristo, el único y suficiente Salvador, y poder irse con el Padre o en el arrebatamiento, o si parte, irse con el Señor. Amén. En esta mañana yo le animo a que usted pueda estar enfocado. Entonces vamos a empezar a compartir la palabra que hoy quiero
hablarles. Amén. Y está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 16 en adelante. Vamos a desarrollar esta palabra porque el Señor me lo ha puesto en el corazón, ¿sí? De poder hablarle lo que Dios quiere hablar. Amén. Yo soy su portavoz, soy solamente una herramienta en el cual Él va a querer estar usando, en el cual Él va a estar hablando, comunicando su palabra. Amén. Vamos a leer Mateo 19, del versículo 16 en adelante. Si dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Este famoso relato del Evangelio está también en Marco y en Lucas, ¿sí? El famoso joven rico. Sí, se le acercó allí a Jesús este joven, este hombre, ¿sí? En el cual quería impresionar, ¿no? Quería impresionar al Señor con esa pregunta, ¿no? ¿Qué haré, no? ¿Qué haré para heredar o para tener la vida eterna? ¿Sí? Hoy muchos, ¿sí? Están con esa pregunta, tal vez, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, ¿no? Para tener esa vida eterna, ¿no? Y justamente aquí el Señor le dice, ¿no? Que ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios, ¿no? El Padre, ¿no? Y Él le dice, ¿y qué haré? ¿Qué haré para poder heredar esa vida eterna? Y Él le dice, ¿no? Él le dice, ¿cuáles mandamientos? Porque Jesús les piensa decir, ¿no? Los mandamientos. Él era un israelita, era un hombre que conocía, ¿sí? Los mandamientos, ¿sí? De Moisés, por ejemplo. Por eso el Señor le empieza a mencionar esos mandamientos. Y Él le dijo, como impresionándolo a Jesús, bueno, todo eso lo hago siempre. Todo eso lo hago desde que soy pequeño, ¿sí? Bueno, pero ¿qué más haré? Le dice. Y el Señor le dice, ¿no? Aún te falta algo, ¿no? Y esa pregunta muchas veces, ¿no? Tal vez el Señor nos puede estar haciendo, ¿no? ¿Qué te falta dar? ¿Qué falta hacer, ¿no? Para que puedas realmente entender que la vida eterna, ¿sí? Se trata de cumplir el propósito, ¿sí? El propósito para lo cual Dios, ¿sí? Dios nos hizo venir a este mundo. Amén. No se trata de cumplir, ¿no? Solamente unos mandamientos, como diciendo, bueno, yo cumplo, ¿no? Con los 10 mandamientos, me convierto. Estamos hablando de las personas que conocen a Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que realmente están en la iglesia, que realmente son hijos de Dios, ¿sí? Estamos hablando de esa clase de personas, ¿sí? No estamos hablando de un inconverso, no estamos hablando de personas que no conocen a Dios, estamos hablando de personas que sí conocen a Dios, que piensan que por vivir una vida religiosa, una vida de cumplir los mandamientos, ya con eso
ya soluciona todo, ¿no? Ya como que ya cumplió con el Señor. Por eso le dice este joven rico al Señor, ¿qué más haré? Y yo guardo todos estos mandamientos, yo los cumplo, pero sin embargo, parece que solamente, ¿no? Era una religiosidad lo que tenía. Sin embargo, el verdadero Dios de ese hombre, de ese joven, no era justamente, ¿no? El Señor, sino todo lo que tenía, ¿no? ¿Cuántas personas hoy dentro de las congregaciones, ¿no? Dentro de la Iglesia Universal de Cristo, ¿no? Para que nadie se ofenda, ¿no? Dentro de la Iglesia de Cristo, muchos están sosteniéndose con las posesiones. Muchos se han adueñado, ¿no? De lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha depositado, lo que Dios suplió, ¿no? Y eso lo ha transformado en su vida un Dios, alguien que lo está dirigiendo, alguien que lo está usando, ¿no? Como que se ha levantado un Dios ahí, por ejemplo, de las riquezas, ¿no? Pero vamos a ver de qué riqueza estamos hablando, lo que estamos hablando. Pero yo lo quiero decir esta mañana, que la salvación es el mayor de los milagros, ¿sí? Tal vez usted me dice, yo necesito hoy que me sane, Señor. Yo necesito hoy que me provee lo que necesito. Yo necesito en esta mañana que Dios haga algo en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, ¿no? Que haga algo. Pero el mayor de los milagros, ¿no? El mayor de los milagros es que usted sea salvo. Es que yo alcance la salvación. Amén. Ese es el mayor de los milagros, porque es un milagro. Por eso dice al Señor, ¿no? Los discípulos le dicen al Señor, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Sí? Si vos le pones toda esta carga, si vos decís, ¿no? Los discípulos le decían a Jesús, si vos decís que solamente no basta con cumplir los mandamientos, sino que hay que vender, ¿no? Todo lo que tengamos, ¿sí? Todo lo que tengamos y darlo a los pobres para poder, ¿no? Contentar a Dios. Amén. Pero acá estamos diciendo, ¿no? Justamente, de que para los hombres, dice Jesús, esto es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿sí? La salvación es exclusivamente de Dios, ¿sí? Ningún otro puede salvar si Dios no lo permite. Amén. Dios el Padre nos salva para vivir en su propósito. Amén, en su propósito. ¿Cuántas veces creemos, ¿no? O creímos en la iglesia, ¿no? En la iglesia, de que ir a la iglesia solamente es participar de un culto, participar de una reunión, de una convocatoria que nos hacen allí para poder estar, ¿no? 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Compartiendo allí con otros hermanos, escuchando la palabra, alabando, bendiciendo a Dios, dando la ofrenda, los diezmos y todo eso, pero más allá de todo eso, la salvación, ¿sí? Dios no solamente nos salva para que, bueno, nos vayamos con Él al cielo y nos escapemos del infierno, sino que nos salva, ¿sí? Y nos pone en un lugar para descubrir el propósito, para descubrir para qué Dios nos salvó, ¿sí? ¿Para qué Dios se nos presentó en un momento determinado a nuestra vida y nos hizo alcanzar la salvación? ¿Sí? Yo le explicaba en los videos anteriores o las transmisiones anteriores que Dios preparó todo un escenario para que usted y yo podamos aceptar a Cristo. Amén. Tal vez todos nosotros acudimos a Cristo en un momento de desesperación, en un momento de dificultad, en un momento de necesidad, ¿no? Porque ninguno de nosotros fuimos al Señor, ¿no? Fuimos al Señor en un estado totalmente ya bueno, en un estado de felicidad, en un estado, bueno, de que ya está todo solucionado. Amados, todos nosotros, lamentablemente, permitido por Dios, tuvimos que pasar un montón de situaciones para darnos cuenta, ¿no? De que Dios es real y que nosotros estamos equivocados. Entonces tuvimos que reconocer, humillarnos, ¿sí? Reconocer allí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador.
¿sí? La obra, lo que hizo en la cruz, aceptarlo en nuestro corazón, ¿sí? Y empezar a vivir esa vida nueva. Amén. Entonces el Señor preparó todo ese escenario, todo ese tiempo, para que usted y yo, ¿sí? Podamos alcanzar el milagro de la salvación. Amén. Y la salvación es solamente el comienzo, yo le enseñaba. Es el primer paso para poder entrar y desarrollar el propósito para el cual Dios nos hizo nacer. Amén. Jamás y nunca, ¿no? Dios planeó que usted sea salvo para irse, ¿no?, al cielo inmediatamente. Incluso el Señor nos deja en la tierra, ¿sí? En la tierra, una vez que aceptamos a Cristo. No porque quiere que nosotros, como yo les decía, estemos en una casa, en una iglesia, ¿sí?, allí participando de un culto, sino para que seamos participantes de Él, de Dios, participantes de su plan eterno, participantes de todo lo que Dios, ¿sí?, planificó en eternidad con nosotros. Amén. Usted y yo somos eternos. Usted y yo tenemos un alma, tenemos un espíritu envasado en un cuerpo material en el cual estamos limitados en un tiempo considerado demasiado efímero, demasiado corto, con referente a lo eterno. Amén. Entonces, si nosotros somos eternos metidos en un envase, ¿no?, en una materia, en un cuerpo, ¿sí?, en el cual tenemos entendido, ¿sí?, y entender de que Dios planificó algo con nosotros en eternidad, ¿sí? Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Usted y yo hemos sido predestinados por el Señor en la eternidad, ¿sí? Dios planificó con nosotros allí en la eternidad, ¿sí?, y puso en nosotros, en nuestro espíritu, el plan de Él, ¿sí? Pero como vinimos a un mundo, ¿sí?, fuimos y quisimos venir a este mundo a cumplir el propósito de Él, ¿no? Porque nuestro espíritu sí estaba dispuesto, todo nuestro ser quería complacer al Padre, pero cuando venimos a este mundo caímos en un mundo caído, ¿sí?, en un mundo de pecado. Entonces, claro, el espíritu se apagó, el espíritu se murió, el espíritu tomó contacto con el pecado, ¿sí? Entonces el pecado mató al espíritu, ¿sí? Dice la palabra que el pecado causa muerte, ¿sí? ¿Y cuál es esa muerte? Es espiritual, ¿sí? La primera reacción que ocurrió cuando fuimos engendrados, cuando estuvimos allí siendo formados en el vientre de nuestra madre, el espíritu, ¿sí?, se apagó. El espíritu tomó contacto con el pecado y se apagó. O sea, se murió, ¿sí?, en la comunión con Dios. Amén, en la comunión con Dios. Entonces el pecado fue lo que hizo que perdamos esa memoria espiritual, que perdamos ese propósito para el cual Dios nos envió. Entonces tuvimos que pasar un proceso, ¿sí?, en el cual muchos se dan cuenta temprano, muchos se dan cuenta tarde, o algunos nunca se dan cuenta y se van de este mundo sin desarrollar nada para lo cual Dios los mandó a hacer. Así que en esta mañana yo le animo a que usted empiece a entender de que Dios no solamente lo salvó o nos salva para irnos de vuelta al cielo, sino porque hay que hacer algo aquí en la tierra. Hay que hacer algo. Amén. Entonces, si bien ustedes somos los que decidimos aceptar el plan de salvación, es Dios mismo, ¿sí?, que lo hace posible por gracia, ¿sí?, y además por su plan eterno, ¿sí? Dios jamás, Dios, por eso es Dios, ¿no? Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas,
nos creó a nosotros, pero también, ¿sí? También Él quiere cumplir su plan. Él quiere hacer lo que Él estableció, ¿sí? Y para eso lo va a hacer, ¿sí? Con usted o sin usted, pero Dios ya lo resolvió hacerlo. Entonces Él quiere que nosotros seamos participantes de ese plan, participantes, ¿sí? De ese plan eterno. Así que en esta mañana yo le animo que usted esté atento a la palabra. Usted y yo somos eternos, como estaba diciendo, limitados en un envase, ¿sí? En un cuerpo material, que estamos un tiempo relativamente corto, le decía, aquí en la tierra comparado a lo eterno. En ese lapso de tiempo, usted y yo tenemos que hacer algo en esta tierra para Dios, ¿sí? Algunos lo saben y otros no, como se le decía. Algunos lo saben temprano y lo hacen, algunos lo saben tarde y lo hacen, algunos lo saben temprano o tarde, pero no lo hacen, ¿sí? O están los otros de que nunca se enteraron, ¿sí? O tuvieron la intención o el interés de conocer ese plan. Amén. Me refiero al propósito eterno de Dios. Sería pensar muy limitado en creer que Dios nos salvó, ¿sí? Como yo le decía, para ir al cielo y escapar del infierno. Eso lo hubiera hecho apenas nos convertimos, ¿sí? El Señor. Sin embargo, nos deja aquí en la tierra salvos, pero ¿para qué? Para hacer el propósito para el cual nos hizo nacer. Amén. Usted y yo aceptamos a Cristo. Nosotros dimos el pase de fe, de obediencia, ¿sí? Nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, ya estamos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Allí estamos conectados a una casa local, ¿sí? A una paternidad de fe, ¿sí? Donde allí vamos a descubrir, ¿sí? El propósito, ¿sí? Para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos salvó. Amén. Para que usted y yo cumplamos ese propósito. Según de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Según de Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, verso 8, verso 9, perdón, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ¿sí? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amado, la salvación de usted y de mí ya fue planificada en la eternidad. Ya en la eternidad el Señor ya nos salvó. En la eternidad ya conocimos ese plan. Pero claro, como yo le decía, cuando nacimos a este mundo de pecado, nuestra memoria espiritual se apagó, ¿sí? Entonces necesitamos un día acudir a través de la predicación del Evangelio que nos presentaron a Cristo. Ahí aceptamos al Señor y ocurrió el milagro, ¿sí? De la resucitó nuestro espíritu a tener contacto con el Espíritu Santo. Y eso fue el nuevo nacimiento. Eso fue, ¿sí? Inmediatamente de que nos salvó, ¿sí? Esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, al aceptar a Cristo como propiciación de nuestros pecados, para poder acceder al Padre, ¿sí? Para poder acceder, ¿sí? A todo el plan eterno de Dios. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo le enseñaba que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno somos miembros de ese cuerpo en el cual estamos ensamblados, estamos caminando en todo este mundo a nivel universal como iglesia, estoy hablando, pero así nos conecta a una iglesia local, a una paternidad de fe, a un padre, ¿sí? Un apóstol o un pastor, en el cual Dios ya también lo estableció en eternidad, ¿sí? Todo fue planificado en eternidad. Usted y yo ya teníamos planificado qué iglesia ir,
qué padre de fe, ¿sí? Dios nos otorgó para que alcancemos a cumplir el propósito para el cual Dios nos hizo nacer, para el cual Dios nos mandó a este mundo. Amén. Y el plan eterno, ¿sí? El propósito de la iglesia es justamente hablar sobre esto. Es justamente, ¿sí? Presentar a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, ¿sí? Todo el propósito de Dios. Amén. Justamente la gran comisión, ¿sí? Allí en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, ¿sí? Jesús da una orden y dice: ir y hacer discípulos, ¿sí? A todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que enseñen y que guarden todas las palabras que yo les he enseñado. Amén. O sea, hubo una comisión de parte de Jesús, ¿sí? De parte del Señor a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, que es ir y hacer discípulos, ¿sí? Usted y yo estamos llamados, yo le enseñaba también anteriormente, a ir y hacer discípulos, ¿sí? No solamente Dios nos salvó para que nosotros estemos mejor o nos supla una necesidad, sino para que usted y yo vayamos y llevemos la palabra de Dios a otros y formemos discípulos para el Señor. Y plantemos el plan de Dios y que lo puedan descubrir también ellos. ¿Amén? ¿Qué es la gran comisión? ¿Sí? Por ejemplo, es la acción de cometer, ¿no? Es dar a alguien una función, a una persona dar una función para que la realice, ¿sí? En este caso la iglesia es el conjunto de personas elegidas, ¿sí? Para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Por ejemplo, ¿no? En la definición en el diccionario correspondiente a comisión. Y si nosotros lo tomamos como una figura de la iglesia, esto, el Señor también le da ese valor a la iglesia de ir y hacer, ¿sí? El labor que Él nos está mandando a hacer, ¿sí? En esta mañana yo le animo a que usted sea parte, ¿sí? De esa labor en estos últimos tiempos que nos están quedando como iglesia. Amén. Más que nunca hoy tenemos que hablar la palabra de Dios, más que nunca tenemos que alcanzar esas multitudes de almas que han sido predestinadas por Dios para alcanzar salvación. Y no solamente para alcanzar salvación, sino también para hacer el propósito para el cual Dios las hizo nacer en este mundo. Amén. Entonces el trabajo de la iglesia, los ministerios en la casa y todo el cuerpo de Cristo estamos llamados a hacer este trabajo, ¿sí? De alcanzar las almas para el Señor, de comunicar las buenas nuevas de salvación, pero también, ¿sí? Llevarlas a descubrir el propósito que Dios tiene con esa persona. Amén. Y eso lo realiza, ¿sí? Un padre de fe en la casa. Eso lo realiza un pastor o un apóstol de la casa, en el cual allí la persona es formada, es transformada, ¿sí? De discípulo a ministro, ¿sí? De un discípulo a hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? O en otros lados para el Señor. ¿Amén? Entonces en la iglesia somos formados, en la iglesia somos transformados, ¿sí? Por el Espíritu Santo, por la mano operativa de Dios. Allí en la casa, en la iglesia, somos transformados para hacer el trabajo para el cual Dios nos mandó a hacer. Amén. Entonces, ¿qué es un mandato? Es una ordenanza, un orden, ¿sí? Es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Y ese fue Jesús. Él dijo: toda autoridad me ha dado Dios, todo dominio, todo señorío está bajo mí, mi poder, ¿sí? Yo tengo toda la autoridad para enviarlos a ustedes, ¿sí? Y para que lo hagan. Y no solamente para que lo hagan, sino para que tengan resultados buenos. Amén. Entonces, si Él nos está mandando, si Él está ordenando, ¿sí? A la iglesia a hacer el trabajo, este es el tiempo para despertar como iglesia y hacer el trabajo, ¿sí? Jesús le dio esta tarea a la iglesia. Es un llamado para todos, no solo el pastor o algunos hermanos de la congregación, pero claro, hay un precio que pagar, ¿sí? Hay un precio que pagar. No todos acceden a pagar el precio
de la salvación. ¿Sí? Muchos dicen, no, pero la salvación es gratis. ¿Sí? La salvación es gratis ¿para quién? Para usted y para mí, pero para Dios no fue nada gratis la salvación. Tuvo que entregar lo que mejor tenía, tuvo que entregar a su hijo, ¿sí? A su unigénito hijo, que no cometió nunca nada malo, ningún pecado. Sin embargo, Dios lo envió para propiciación de nuestros pecados, lo envió para pagar, ¿sí? El precio por nuestra alma, ¿sí? Fue y pagó, ¿sí? Allí en la cruz, con su vida, con la sangre de su hijo, ¿sí? Pagó el precio del rescate para que nosotros podamos volver a él. Amén. Entonces la salvación no es gratis para Dios, ¿sí? Pero la salvación tiene un costo que nosotros tenemos que también pagarlo, ¿sí? Y ese costo es que usted por lo menos, ¿sí? Por lo menos quiera cumplir el propósito para el cual Él Dios lo salvó y lo hizo nacer. Amén. Eso es tener, ¿sí? Entendimiento en este tiempo. En este tiempo ya tenemos que empezar a definir qué vamos a hacer en el Señor. Ya dejemos de jugar, ¿sí? A la iglesita, ¿no? Ya dejemos de jugar. Bueno, yo voy al culto, yo voy a la iglesia y ya está, sigo mi vida como siempre. Amado, ya no queda tiempo. Le quiero decir, ¿no? Ya no queda tiempo. ¿Qué está esperando para arreglar su situación con el Señor? ¿Qué está esperando para humillarse? ¿Qué está esperando para reconocer, ¿sí? Que todo lo que usted esté haciendo en este tiempo fuera del plan de Dios no tiene sentido para su vida? ¿Sí? Hoy más que nunca los sistemas del mundo, ¿sí? El sistema del mundo está colapsado. El sistema del mundo le está ofreciendo a usted una miseria. Le está ofreciendo a usted todo un sueño, por así decirlo, entre comillas, una ilusión, ¿sí? Una ilusión que jamás va a ser real, ¿sí? Pero el Señor, si usted enfoca su mirada en Él, si usted hace el propósito para el cual Dios lo hizo nacer y lo hace, entonces ahí va a encontrar realmente en su vida algo satisfactorio. Amado, este es el tiempo para que la iglesia tome el lugar que le corresponde, ¿sí? La iglesia tiene que empezar a salir a las calles, ¿sí? La iglesia tiene que empezar a predicar la buena nueva salvación a todos aquellos que están afuera. Tenemos que hacer entrar, ¿sí? Aquello en la cual Dios estableció, ¿sí? La salvación. La salvación. Vamos a seguir leyendo allí en Mateo 19, ¿sí? Mateo 19, del versículo 27 en adelante. Vamos a terminar de leer esa parte. Después de que el Señor le dice a los discípulos, ¿sí? Que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿sí? La salvación para Dios es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Acá sigue hablando el Señor sobre este joven, ¿no? Este joven rico tenía muchas posesiones. Y en vez de seguir a Cristo, en vez de seguir a Jesús, volvió, ¿sí? A sus labores. Volvió, ¿no? A hacer lo que estaba haciendo. Siguió con su religión, tal vez, pero perdió el propósito. Perdió lo que Dios quería entregarle, ¿sí? A veces las posesiones, a veces lo que usted está atado, tal vez sea su familia, tal vez sea su trabajo, tal vez sea su profesión, tal vez sea, no sé, llámele como le llame, ¿sí?
pero ese lo está controlando usted y lo está desviando del propósito para el cual Dios lo hizo nacer. Yo no digo que usted abandone su casa, yo no digo que usted abandone su familia, yo no digo que usted abandone su trabajo, sino que ponga en prioridad, ponga en primer lugar a Dios, ponga en primer lugar, ¿sí?, al Señor en su vida. Y yo le aseguro que, como dice acá el Señor, va a recibir 100 veces más de lo que usted tal vez, ¿no?, reteniendo, no puede alcanzar. ¿Sí? Los discípulos dicen que dejaron todo por seguir a Jesús, pero ellos recibieron la corona, ¿sí? Ellos recibieron, ¿sí?, el galardón de Jesús, de que ellos se iban a sentar en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces hay galardones en el reino del Señor. En el reino de Dios hay galardones, ¿sí? Así que, ¿qué quiere hacer usted? ¿Simplemente ser salvo y estar viendo de afuera el reino de Dios? ¿O realmente quiere entrar al reino de Dios? ¿O realmente quiere heredar el reino de Dios? Son tres cosas que el cristiano muchas veces, ¿sí?, no entiende. Una cosa es ver el reino de Dios, es contemplarlo, es aceptar la salvación, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos, como decía el apóstol el otro día, nos quedamos en el atrio, ¿sí? Nos quedamos en un lugar allí, ¿sí?, fuera, ¿no?, viendo y contemplando la gloria de Dios, contemplando el poder de Dios, contemplando que Dios es real, pero no animamos a entrar al lugar santo, por ejemplo. El lugar santo tiene que ver con empezar a hacer el propósito para el cual Dios nos hizo nacer. Entrar al lugar santo es que usted pueda entrar a ese reino, entrar a Jesús y ser obediente, ¿sí?, a la voz y a la orden de Jesús, ¿sí?, para poder heredar el reino de los cielos, para poder tener esa posesión allí en el cielo, como dijo acá el joven rico, ¿no? Allí en el cielo va a tener mayores tesoros que lo que puedas tener aquí en la tierra. Sin embargo, este joven estuvo atado, ¿sí?, a todas esas posesiones, a todas esas riquezas, ¿sí?, que le han llevado, ¿sí?, tal vez a la perdición. Amén. Muchos, dice acá la palabra, Jesús dijo, ¿no?, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Amén. No estaba diciendo Jesús de aquellos que tienen dinero solamente. Estaba diciendo de aquellos que el dinero ocupa el primer lugar en su corazón. ¿Sí? El dinero no es malo. Es malo cuando se hace patrón o dueño de su vida. ¿Sí? Cuando realmente usted es el que tiene que enseñorear, ¿sí?, sobre las finanzas, sobre el dinero. Amén. Que el dinero sea su siervo, no que usted sea siervo del dinero. Este joven rico, ¿sí?, persiguió a ese amo, ¿sí?, se fue tras esas posesiones. Pero estos discípulos, los 12 de Jesús, ¿sí?, dejaron todo, ¿sí? Tenían muchas posesiones, porque no, imagínense, no, los 12 de Jesús no eran ningunos pobrecitos, amados. ¿Sí? Algunas veces pensamos de que los discípulos eran unos pobres, ¿no? Eran aquellos pobrecitos que no tenían nada. Amados, tenían familia, tenían casa, tenían trabajo. Pedro, Juan, Andrés, ¿no?, y Jacobo eran pescadores, pero no pescadores que iban con una canita a pescar, sino eran empresarios, amados. Tenían barcos, tenían allí flotas, ¿no?, de pescando para vender, ¿sí? Ellos vendían el pescado, entonces eran empresarios. Mateo era recaudador de impuestos, o sea, tenían rangos, tenían posesiones, eran realmente económicamente hablando prósperos, amados, pero ellos decidieron, ¿sí?, entender y ver que Jesús era el verbo de vida, como yo les enseñaba ayer, porque Jesús realmente vieron en él, ¿sí?, esa palabra de vida eterna. ¿Sí? El apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos si nos vamos de ti? Si tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces ellos dejaron todo y Dios los bendijo, Dios realmente los exaltó. Usted va a ver, ¿no?, todo lo que ellos hicieron en el nombre de Jesús, allí en la
primera hora, el primer tiempo de la iglesia del Señor. Amén. Gracias a ellos, ¿sí? Gracias a los apóstoles del Cordero, que hicieron el trabajo, que fueron obedientes, junto con los 120 allí, ¿no? Los 120 del aposento alto, fueron obedientes, ¿sí? Esperaron la promesa, y una vez que la promesa vino, fueron a llevar el Evangelio a toda criatura, amado, a toda persona, y no descansaban hasta que eso sea cumplido en su tiempo. ¿Cuántos hoy abandonan? ¿Cuántos hoy tiran la toalla? No, porque mi hermanito o aquella persona me rechazó y ya no le hablo más a nadie de Cristo. Porque aquel me defraudó, entonces abandono. Amado, basta de chiquilinadas, basta de estar pensando como, no sé, como que la iglesia es un club, como que la iglesia es un lugar de un encuentro de amigos. Amado, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está en esta tierra plantada para hacer el trabajo que Jesús mandó a hacer. Así que, amado, despiértese, despabílese, lávese la cara, no sé, pero despiértese y entienda de que Dios nos salvó para hacer algo grande aquí en la tierra y es rescatar las almas. Amado, las almas valen mucho más que todo el oro del mundo para Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan alcanzar la salvación. Amén. Yo le animo en esta mañana a que usted sea parte de este cuerpo de Cristo, que usted no solamente esté sentado en una silla en una iglesia, en una banca en una iglesia, contemplando cómo otros hacen las cosas, cuando usted también tiene que ser parte, amado. Usted es un discípulo del Señor, si usted aceptó a Cristo, si usted se bautizó, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted tiene una casa, un padre de fe, allí usted ya puede estar funcionando en la casa. Allí usted ya puede servir en la casa, amado, y prepararse, ¿sí? Para hacer el trabajo ministerial que Dios ya puso en su espíritu. Cada uno de nosotros Dios nos puso, ¿sí? Un ministerio que cumplir en la tierra. Tal vez apóstol, tal vez profeta, tal vez evangelista, tal vez pastor o maestro, ¿sí? Para edificar el mismo cuerpo de Cristo, amado. El mismo cuerpo de Cristo. Usted y yo somos llamados, ¿sí? Como dijo acá en 2 Timoteo, fuimos llamados, fuimos elegidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre llamado y escogido, que los llamados, ¿sí? Los llamados muchas veces, ¿sí? Abandonan. Pero los escogidos son los que siguen. Los escogidos, los que saben que son escogidos de Dios, ellos no van a descansar. No vamos a descansar hasta cumplir todo lo que Dios estableció en este tiempo efímero que tenemos en la tierra que cumplir. Amado, no se vaya de esta tierra sin hacer lo que Dios le mandó a hacer. Lamentablemente, muchas personas, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, se van antes. Que si el Señor no los lleva antes, hasta tal vez pierdan la salvación. ¿No? Pero hoy en este tiempo, yo le animo a que recapacite. A que en este tiempo usted empiece a entender que estamos caminando, ¿sí? Ya más de 2000 años, ¿no? 2020 estamos. ¿Sí? No lo quiero asustar, no lo quiero alarmar, pero tengo que decirle lo que es la verdad. Estamos en el final de los tiempos. Ya no queda tiempo. La puerta está por cerrarse. ¿Sí? El tiempo de la gracia está por terminar. El tiempo de la gracia que está hoy todavía operando en el mundo y sobreabunda sobre el pecado, un día, ¿sí? Quedan poco tiempo de que se termine. ¿Y qué está esperando para correr a la gracia? ¿Qué está esperando para correr al trono del Padre? ¿Sí? Porque ya le dio la salvación. Ya le dio todo para que usted sea salvo. Y para que usted realice el propósito para el cual usted nació. Amado, en este tiempo defínase. Defínase qué va a hacer. Si va a seguir sirviendo a esas posesiones o va a servir a Dios. ¿Sí? Este es el tiempo para definirse. Y le estoy hablando a aquellos que conocen y ahora le voy a hablar a los que no conocen. Si usted
no ha aceptado a Cristo en su corazón, esta es la hora, la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón. Esta es la oportunidad para que Jesús entre en su corazón y cene con usted y usted con Él. Y yo le aseguro que ahí va a descubrir, ¿sí?, a partir de ese momento, de que Dios operó en un milagro, ¿sí?, de salvación y que ya entra en contacto con el plan eterno de Él. Amén. Así que le animo en esta mañana a que usted pueda conocer, ¿sí?, conocer ese propósito. Vamos a orar para terminar y yo le quiero animar en esta mañana a que pueda compartir este mensaje, que usted lo pueda comunicar, ¿sí?, a toda su familia, a sus allegados y a todos aquellos que están en necesidad en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias esta mañana, una vez más que pude transmitir a través de esta plataforma del Facebook, Señor amado, otro mensaje de tu palabra, que estés obrando en todo lo que tú has mandado a decir a través de mi boca, Señor amado, que estés convenciendo, Espíritu Santo, a cada persona de definirse, Señor, en este tiempo, qué hacer en su vida. Este es el tiempo para tomar decisiones. Este es el tiempo para dejar de jugar al Evangelio. Este es el tiempo para dejar de estar mirando solamente como otros hacen la tarea, sino ser participante, hacer la tarea. Amado, este es el tiempo para que se defina. El Señor está desplegando toda oportunidad en este tiempo para que se defina. ¿Sí? Usted tiene una casa, ¿sí?, tiene un padre de fe, y allí Dios le va a revelar a través de esa paternidad, a través de esos ministerios en la casa, para que usted fue salvado. Para que usted fue salvado, pero también quedó aquí en la tierra para hacer algo. Y esa es la gran comisión, de que usted también vaya y haga discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando toda la palabra que Él mandó a enseñar. Amén. En esta mañana le animo a que usted esté, ¿sí?, enfocado su mirada y su corazón al Señor. Que en esta mañana, en este día, empiece a tomar decisiones, a cortar con esas posesiones que han estado o están en su corazón en primer lugar antes que Dios. Este es el tiempo para ordenar las prioridades en su vida. ¿Quién está primero en su vida? El joven rico, ¿sí?, demostró quién estaba en primer lugar. Él solamente tenía una religión. Él decía que era obediente a los mandamientos. Sin embargo, nos damos cuenta de que estaba mintiendo también. Porque tal vez usted puede tener una religión, pero la religión no lo salva, la religión lo condena, la religión lo lleva al fracaso, la religión lo lleva a tener una vida miserable, en el cual Dios no llamó a ser. Usted me puede decir, sí, pues yo tengo mi trabajo, tengo dinero, tengo posesiones, tengo esto, tengo lo otro. Amado, si no está en el Señor, si no está haciendo el propósito para el cual usted nació, usted es un miserable, usted no tiene nada. Entonces en este tiempo es hora de poder enfocar su mirada en Él. Es hora de arrepentirse. Si hay otro Dios que está gobernando su corazón y su vida, esta es la hora para renunciar a esos ídolos, para renunciar todo aquello que está primero en lugar de Dios, inclusive su familia, inclusive sus padres, sus casas, su territorio, sus hijos. Esta es la hora para que ponga en prioridad a Dios y todo lo demás, ¿sí?, tenga un orden que corresponda. Amén. Dios establece primero Dios, después la familia y lo tercero, su propósito. ¿Sí? Así que yo le animo en esta mañana a que usted pueda tener esa prioridad de parte de Dios. Que usted deje a Dios en primer lugar en su corazón. Que deje a Jesucristo sentarse a reinar, ¿sí?, en su corazón. Y que el reino de Dios se establezca. Que el reino de Dios haga en su vida, ¿sí?, lo que tenga que hacer. Amén. Deje de estar mirando de afuera el reino de Dios. Entre al reino de Dios. Y herede el reino de Dios. Y para heredar el reino de Dios, tiene que hacer la gran comisión. Para heredar el reino de Dios,
tiene que ser obediente a la voz del Señor, de Jesucristo. Amén. Gracias por esta hora de poder compartir con nosotros. Le doy gracias a Dios por esta hora. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias porque podemos una vez más transmitir a través de esta plataforma del Facebook. Bendigo a todos aquellos que están del otro lado. Desato sobre ellos bendición. Desato sobre ellos la salvación que tú predestinaste desde la fundación del mundo. Que sea desplegado sobre todos aquellos en el cual tú has ordenado la salvación. En el nombre de Jesús declaro vida abundante de Cristo en cada corazón. Declaro sanidad, declaro libertad, declaro propósito eterno del Padre en todos aquellos que han querido y están queriendo alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús declaro que la iglesia en este tiempo ¿sí? se va a levantar como un poderoso guerrero para tomar el control de las calles del último tiempo que nos queda, para arrebatarle al enemigo las almas que se quieren llevar al infierno y llevarlos al Padre. En el nombre de Jesús declaramos que la iglesia va a hacer el trabajo antes de que el Señor venga, de prepararla, ¿sí? para ir al encuentro del esposo, para ir al encuentro del Señor en las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús declaro que la iglesia va a estar operativa más que nunca, rescatando almas, y las almas van a estar dispuestas a recibir a su Salvador, a Jesucristo. Gracias por esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por esta hora, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Saludo y bendigo su vida, ¿sí? Seguimos en contacto, le animo que mañana jueves, ¿sí? a las 18 horas, allí en la Casa Apostólica de Manuel, la ciudad de Mendoza, nuestro padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, va a estar compartiendo ¿sí? sobre cristología, allí el estudio bíblico. Le animo a que usted se esté conectando a través de la plataforma del Facebook, ¿sí? Ellos allá se están congregando hasta 30 personas, nosotros podemos seguirlo ¿sí? a través de este medio y poder aprender más de la palabra, poder aprender de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo, ¿sí? por nosotros. Amén. Yo le animo a que usted esté comunicándose, esté conectado, ¿sí? Mi próxima aparición va a ser este sábado, ¿sí? también a la misma hora, a las 9:30, otra vez con otro mensaje de la palabra de Dios. Amén. Saludo y bendigo su vida. Mi nombre es José Luis Vidal y estamos agradecidos por su vida y por este tiempo. Amén. Lo abrazo en el nombre de Jesús.